Vamos a tener nuestro tiempo de estudio y quisiera empezar orando para poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar reunidos esta tarde. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra serie de temas, rogando, Señor, que podamos discernir, Padre, tu voz, rogando que esto sea algo de bendición para la iglesia y que podamos, Señor, realmente crecer, amarte más y hacer lo necesario para que cuando tú regreses, Señor, por nosotros, hayas una iglesia santa y sin mancha, Señor, que está aguardando por tu regreso. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde empezamos nuevamente una serie de temas que vamos a estar abordando durante algún tiempo. El nombre de nuestra serie que vamos a estar viendo es Mirando hacia adentro. Mirando hacia adentro. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a dar la introducción respecto a esto y vamos a abordar un tema vital que nos va a dar la pauta para todo lo que vamos a estar viendo, hablando y considerando durante estas semanas, y es la importancia de la iglesia local. Ahora, déjenme explicar un poquito por qué este nombre de la serie, Mirando hacia adentro. Con el nombre, hermanos, yo busco transmitir mi intención y mi anhelo con esta serie de temas. Realmente he estado orando al Señor y pidiendo dirección para poder ser claro al comunicar esto y poder transmitir la trascendencia del tema. Y por eso en el Señor trataré de esforzarme para que cada vez podamos puntualizar algo juntos. Ahora, intencionalmente elegí este nombre para buscar enfatizar lo siguiente. Dentro de las muchas lecciones que un creyente tiene que aprender, sin duda sobresale con prontitud la siguiente. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Esta declaración, hermanos, quizás es de las más pronunciadas, pero considero que es de las menos meditadas, entendidas y posteriormente aplicadas. Existe una sutil tentación que todos enfrentamos y que quizás que como iglesia pudiéramos estar promoviendo, de promover acciones externas por encima de los ejercicios internos espirituales. Y eso se manifiesta cuando los cristianos están más preocupados en hacer y no tanto en el ser. Bajo este contexto de hacer y no de ser, la tendencia de los cristianos siempre es a mirar hacia afuera y no de mirar hacia adentro de nosotros, hacia el estado real de nuestra alma. Y esto produce dos grandes peligros en las personas, hablando de los creyentes. El primer peligro nos lleva a asumir inconscientemente o intencionalmente que el remedio ante nuestra decadencia espiritual es hacer algo en el sentido de alguna actividad o incluso un ministerio, hacer algo que en sí mismo tuviera la facultad de resolver el asunto de nuestra alma, lo cual decimos es imposible. Pero el segundo peligro de no mirar hacia adentro nos lleva a estar más al pendiente de los males y de los pecados de los demás, y desestimar nuestra propia condición ante Dios. Ahora, con esto, hermanos, yo quisiera poder aportar algo de claridad sobre el nombre de mi serie, pero añado lo siguiente para dejar aún más clara mi intención. Con el nombre no busco promover este ejercicio de manera individual, sino que busco promover esto desde el plano colectivo como iglesia. Mi serie busca promover que como iglesia miremos hacia nuestro interior, buscando ver cómo lucimos a la luz de las Escrituras y cómo está nuestra estructura eclesiástica.
que sin duda estoy convencido que es la que nos permitirá desarrollarnos de la mejor manera, además de continuar y buscar cada vez mejor reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, hermanos, que nosotros como iglesia somos la novia de nuestro Señor. Él vendrá por su iglesia. Y dice la Escritura que Él vendrá por una iglesia santa y sin mancha. Y nuestro anhelo como iglesia debería de ser ver en las Escrituras las pautas que Dios nos dejó para santificarnos y guardarnos del mal. Sin duda, el remedio para los males que pudiéramos albergar no se hallan mirando hacia afuera de nosotros como iglesia, o pensando en algo que pudiéramos hacer como iglesia externamente para aliviar nuestros males, sino que el alivio, el remedio, por poner una palabra, se halla mirando hacia adentro de nosotros y evaluando cada parte esencial que nos hace ser iglesia, y sobre todo una iglesia que busca la solidez a la luz de la palabra. Y tengo una primera pregunta, hermano. ¿Has meditado en los rasgos que una iglesia debe de tener para considerarla tanto bíblica como sólida? Yo creo que si preguntáramos a cada persona aquí, hallaríamos una multitud de respuestas. Déjame darte algunos rasgos en los cuales nos ayuda el Ministerio 9 Marcas respecto a esto. Dice: creemos, aún sin ser una lista inspirada, dice, creemos que las siguientes marcas promueven el carácter de Dios en la iglesia: la predicación expositiva, una teología bíblica, un entendimiento claro del evangelio, un entendimiento bíblico de la conversión, un entendimiento bíblico del evangelismo, un entendimiento bíblico de la membresía, un entendimiento bíblico de la disciplina eclesiástica, una promoción continua del discipulado y crecimiento cristiano y un entendimiento bíblico de liderazgo. Ahora, como lo acabo de decir, esta lista sin duda no es inspirada ni autoritaria, pero creo que engloba en gran parte de lo que pudiéramos entender como una iglesia bíblica y sólida. También yo considero, hermanos, que por la gracia de Dios constantemente le hemos dado el valor a muchas de estas cosas en la iglesia. Por ejemplo, yo creo que nuestra iglesia ha crecido en dar valor y estima a una predicación eminentemente bíblica y expositiva. También he notado cómo en todos estos años, desde que yo estoy aquí, se le ha dado un correcto énfasis a la verdadera conversión, al verdadero evangelismo, y actualmente se halla el pastor Alejandro animando a la congregación los domingos a que se sumen a la vida del discipulado. Y quizás a las demás marcas eventualmente se ha hecho alusión, pero también percibo, hermanos, que existen algunas prácticas, y lo he platicado con el hermano, que considero que necesitamos pulir, evaluar y delinearlas de una forma más claro en la iglesia, buscando, como lo vengo diciendo, promover el carácter de Cristo en nuestra iglesia. Y lo menciono, hermanos, porque todas estas cosas no son algunos temas, sino que son temas tan prioritarios en la vida de la iglesia, y realmente hay una carga en mí que me preocupa que no le demos el valor de todas las repercusiones que esto pudiera tener. Una característica que tenemos nosotros es que constantemente nos llega gente nueva de otras iglesias. Además que al ser una iglesia ya de algunas décadas, necesitamos constantemente reevaluar nuestras prácticas a la luz de la palabra. Por ejemplo, si te preguntan en qué consiste una membresía bíblica y cómo alguien se hace miembro, ¿qué dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Es más, ¿es bíblico eso de la membresía? ¿Cuáles son nuestros parámetros para ejercer disciplina bíblica? Es decir, ¿cómo, cuándo y a quién debemos disciplinar a la luz de la palabra? ¿Cómo debería lucir y desarrollarse el liderazgo de nuestra iglesia? Esto solo por darte unos ejemplos,
pero estoy convencido que no podemos ejercer correctamente estas cosas si primero no contamos con un cimiento fuerte y claro sobre el tema. ¿Cómo disciplinar adecuadamente si primero no desarrollamos un concepto claro y definido de la disciplina bíblica? ¿A quién vamos a disciplinar si no es claro quiénes forman parte de nuestra membresía? Ahora, ¿cómo sabrá el asistente promedio que está dividiendo la iglesia y lastimándola si primero no hemos expuesto claramente las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos como miembro de la Iglesia Bíblica Juarense? ¿Cómo resolver la divagación sobre liderazgo, tanto pastoral como diácono, si no hemos entendido cómo debe de ser todo esto a la luz de la palabra? ¿Cómo evaluar el liderazgo si se abrazan líneas borrosas sobre dónde inicia y termina la autoridad? Con todo esto, hermanos, yo busco que nosotros empecemos a volver a mirar esto de una manera más bíblica, cuidadosa, y sobre todo dándole el valor a lo que esto repercute en la vida de la iglesia. Pero una pregunta más, ¿cómo dar valor a todo esto si primero no hemos entendido la importancia de la iglesia local? O sea, yo no puedo estimar la membresía bíblica, yo no puedo estimar la disciplina, yo no puedo estimar la predicación si primero yo no estimo el valor de nuestra iglesia local. Un pastor y escritor llamado Peter Masters, que es el actual pastor de la iglesia donde fungió como pastor, Charles Harold Spurgeon, dice que una congregación es mucho más que un número de personas escuchando siempre a la misma persona. Es un grupo en el que los miembros tienen un papel importante y en cierta manera todos dependen de alguna forma de los demás miembros. Entonces la iglesia local es importante y es lo que quisiera comunicarte hoy, es importante. Porque será posible tener una vida espiritual vibrante y estar alimentados satisfactoriamente con Dios, ajenos de una iglesia local. ¿Es simplemente nuestra sabiduría la que nos dice, únete a una iglesia? ¿Es posible estar cerca de Dios y lejos de la iglesia local? ¿Será cierto, como algunos dicen, que existen muchas alternativas a la iglesia en lo que respecta para un crecimiento espiritual? La respuesta a todas estas preguntas es no. Un sonoro no. La iglesia, a la luz de la palabra, es el escenario en donde Dios ha plasmado en el presente su gloria. Es el escenario donde a Dios le place que su predicación sea, que su palabra sea expuesta, que los pecadores vengan a la conversión. Por tanto, la iglesia local tiene un papel trascendente e importantísimo en la vida y crecimiento de cada creyente. Pero hoy en día, hermanos, estamos ante la siguiente declaración que muchos albergan como verdad, en donde dicen Jesús sí, iglesia no. Jesús sí, iglesia no. Este pareciera ser el mensaje abrazado por muchos supuestos creyentes, nuevos adeptos, donde dicen yo voy a todas con el Señor Jesús, pero no me hables de congregarme, no me hables de ser parte de una iglesia local. Lamentablemente, esto no es nuevo e históricamente siempre ha estado en disputa entre los creyentes el valor de la iglesia. Y no desde un plano universal, sino desde el análisis y valor de la iglesia local. Muchos han minimizado a la iglesia, generando ciertas organizaciones paraeclesiásticas dedicadas a proclamar la palabra y la enseñanza de la Biblia. Y aunque todas esas organizaciones paraeclesiásticas buscan un bien, muchas veces no se han dado cuenta que han desviado la atención de los creyentes
de su compromiso con la iglesia local. Y en cierta medida es una cosa a la que nos enfrentamos las iglesias en el momento que los hermanos o los asistentes pareciera ser muchas veces que están más atentos a la voz de otro pastor que no a su pastor. Nos hallamos en un tiempo en donde toda una generación de líderes se hallan ejecutando sus dones espirituales en otros contextos fuera de la iglesia local. Y todo esto ha propiciado cada vez más que personas dejen las iglesias bajo la desilusión al no cumplir con los estándares que pareciera poner el internet y otras categorías. Dicen, bueno, al fin de cuentas hay muchos medios aparte de la iglesia para poder seguir edificando mi alma. Hay un escritor que se llama William Hendricks, donde hace algunos años desarrolló un libro que se llama Entrevistas de Salida, y él se tomó el tiempo de entrevistar a cada persona, bueno, a muchas personas que salían de la fila de las iglesias. Y les hacía preguntas como, ¿por qué te vas? ¿Ya lo pensaste bien? Dame las razones, ¿cuáles fueron tus disgustos? Etcétera, etcétera. Y la tendencia que él dice en su libro es verdaderamente triste, pero lo que es más alarmante es la propia opinión de este escritor. Porque él deja ver que la iglesia es una manera más de las muchas opciones para el crecimiento espiritual de los creyentes. Él dice que los creyentes que salen de las iglesias no representan a personas que han abandonado la fe. Más bien dicen, estas personas están espiritualmente de manera muy vibrante, llevan amistades muy conmovedoras e íntimas, pero han hecho a un lado los medios tradicionales para crecer espiritualmente. Finalmente, este escritor le dedica todo un capítulo a los que él llama como marginados y les hace algunas preguntas que me dejaron mucho que pensar y lo leo. Él decía, yo soy extremadamente reacio a sacudir el dedo delante de ti, o sea, hacia las personas que se han ido, y decirte, date la vuelta y vuelve a una iglesia. Yo no conozco tus circunstancias, pudiera ser que tuvieras, que tuvieras montones de razones, muchas alternativas. Lo que yo te animo es que tú busques en las revistas, en algún libro, en algún video, en algún ministerio mundial, algo que alimente tu alma. Ahora, lo sorprendente que este escritor es considerado dentro de la literatura cristiana como conservador. Y yo pensaba que es muy triste ver este sentir predominante en muchos cristianos, y existen muchas manifestaciones que nos pudieran indicar que el cristiano promedio desestima su iglesia local. Muchos no ven el problema con ausentarse del día del Señor por razones intrascendentes. Muchos se justifican diciendo que es lo mismo ir a una iglesia o a otra, siempre y cuando sean del mismo sentir. Muchos piensan que el alcance de la iglesia local termina con las cuatro paredes. Y existe una manifestación también muy importante que el cristiano promedio suele evidenciar en donde desestima la iglesia local. Y aquí cito a un pastor que me gustó mucho el ejemplo que ponía. Él decía, ¿cuál sería el sentir y la reacción de una iglesia al enterarse que uno de los pastores no se congregó en el día del Señor o en un culto de oración? ¿Cuál sería el sentir de la iglesia?
Ahora, ¿qué pensarían si la ausencia no es por enfermedad, sino que el pastor sencillamente estaba cansado o prefirió usar ese tiempo para invertirlo en un esparcimiento familiar, visitar a alguien de su familia o un amigo, o simplemente quedarse en casa a ver alguna película? ¿Cuál sería el sentir de la iglesia? Dice este pastor: sin duda en muchos hubiera indignación, molestia, tristeza, y la verdad es que no es para menos. Pero dice, ¿pensamos así cuando alguien de nuestra membresía falta por estas razones? ¿Le damos el mismo peso? Digo esto porque aún se piensa tácitamente que los pastores son de alguna manera más miembros de la iglesia que el resto de los miembros, y es un error. Es un gran error. Pero todo esto se deriva de una mala comprensión de la iglesia y no darle la estima adecuada a la iglesia por la cual Cristo dio su vida. Una falta en un pastor sería gravísima, pero una falta en un miembro promedio es normal, lo justificamos, hay razones. Y eso es por pensar, lo repito, que los pastores o algunos líderes son más miembros que a los demás. Sin duda la Escritura está llena de esta verdad, pero no quisiera ir en esta tarde por el tiempo cada pasaje tratando de darle importancia. Hoy simplemente yo quiero que, a raíz de todo lo que les he dicho, hermanos, consideremos un pasaje y veamos cómo en ese pasaje se le da tanto valor a la iglesia local. Y mi anhelo, hermanos, y nuestro anhelo debería de ser amar a nuestra iglesia local, por el cual el Señor dio su vida y por el cual el Señor está dedicado a santificarla, con el fin de presentarla santa cuando Él regrese por nosotros. Y miren, ahí está en su pantalla. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Le dice Pablo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es un pasaje que muchas veces lo pasamos rápido, pero es en el capítulo 3 donde Pablo se toma el tiempo para decirle a Timoteo cuáles deben de ser las características de los obispos, de los diáconos. Y Pablo ya sabía que eran sus últimos años, e inspirado por el Espíritu Santo, le dice: mira, esto yo quisiera platicarlo personalmente, lo estoy parafraseando. Yo quisiera que me preguntaras todas las dudas que tú tuvieras respecto a la iglesia, pero probablemente no pueda ir pronto. Así que si yo tardo, yo quisiera que tú tuvieras lo necesario para que sepas cómo debes de conducirte y cómo la iglesia debe de conducirse. Y da 4 características que nos hablan del valor y la estima de la iglesia. Empieza diciendo que la iglesia es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna de la verdad y baluarte de la verdad. 4 adjetivos que usa el apóstol Pablo para hablar de la belleza, del valor y de la trascendencia de la iglesia. Los vamos a ver de manera rápida. Casa de Dios es lo primero que usa Pablo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Esta palabra es interesante porque en su idioma original es oikos, que puede hablar tanto de un edificio para habitar o un lugar en donde se reúne una familia. En la Escritura ambos conceptos se aplican para la iglesia, como un edificio o el lugar donde reposa una familia. Y si Pablo usó esta palabra en el sentido de una vivienda, un edificio donde los judíos acostumbraban vivir, entonces esto nos da un testimonio grande de que Dios mismo vive en su iglesia y entre su iglesia. La iglesia misma es la casa de Dios. Ahora, hermanos, hay que entender esto, que constantemente lo decimos, pero hay que apropiarlo con todo lo que estamos hablando. El edificio donde nos reunimos no es la iglesia.
Cada creyente que verdaderamente ha sido salvado por el Señor y que se ha unido es la iglesia. Nosotros ahorita somos la iglesia porque estamos reunidos. Pero si yo vengo al templo, como venimos normalmente por las mañanas o por las tardes, no está reunida toda la iglesia. Venimos al edificio donde se reúne la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo dice a toda la iglesia: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno derrumba el templo de Dios, Dios le quitará a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También le dice el mismo grupo, pero en 2 Corintios capítulo 6, 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cada vez que en el Nuevo Testamento se hace alusión a la casa de Dios o algún concepto similar, definitivamente era una alusión al tabernáculo y al templo del Antiguo Testamento, los cuales eran llamados de esa manera. Pero era evidente que a lo largo de toda la historia Dios ha decidido trabajar con grupo de personas y manifestar su presencia cuando de alguna manera ellos se congregan. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado y debemos de temer, porque la Escritura es clara que ahorita que estamos reunidos bajo el mismo sentir, el Señor mora entre nosotros. El Señor está presente entre nosotros. ¿Qué es lo que le da valor a cada reunión de la iglesia? Que el Señor está presente. Eso es lo valioso, hermanos. Y cuando nosotros lo consideramos así, nuestra actitud al venir a la casa de Dios debería de cambiar. ¿Cómo yo poder venir con una actitud incorrecta? ¿Cómo yo poder venir buscando dañar o lastimar cuando sé que entre nuestra reunión va a estar presente el Señor? Qué maravilloso es esto. En Efesios 2:19 se nos dice que también nosotros somos miembros de la familia de Dios. Dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La aplicación de estos versículos y la aplicación de esta frase de Pablo, la casa de Dios, es evidente. Si queremos estar y experimentar continuamente la presencia de Dios, necesitamos ser parte vital y clara de una iglesia local avalada por el Señor. Porque donde mora el Señor, mora su iglesia. Y la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios depende en gran manera de cómo nos relacionamos con su iglesia. Esto es algo vital. Sí, hermanos, tú puedes orar en tu casa, tú puedes tener un tiempo de devoción con tu familia, y eso es algo tan necesario, pero eso no sustituye la presencia de Dios con su iglesia. Es por eso, hermanos, que nadie se puede justificar diciendo: yo en mi casa oro, yo en mi casa leo, yo no necesito reunirme constantemente. Necesitamos la iglesia. Pero en segundo lugar, dice Pablo también que a la iglesia le llama como la iglesia del Dios viviente. Y el énfasis está en esta frase: el Dios viviente. La iglesia procede de Dios y pertenece a Dios, el único Dios verdadero. Era muy evidente que en aquellos tiempos, junto con las sinagogas y los templos dedicados a los dioses falsos, Pablo quería hacer un contraste. Todos esos lugares de reunión donde hay asambleas que se unen bajo el mismo fin, dice, son lugares muertos. Esos ídolos son muertos. Pero nosotros que estamos reunidos, somos el templo de Dios, la iglesia que procede del Dios viviente. Así que al
a lo largo de todo el Nuevo Testamento, Dios nos deja bien claro que la iglesia es su creación y una de sus posesiones más amadas. De hecho, cada miembro de la Santísima Trinidad participa activamente en la vida de la iglesia. Podemos decir que Dios ha orquestado y ha determinado quiénes la vamos a componer. Cristo se dio en sacrificio por ella y el Espíritu Santo sigue otorgando dones a la iglesia para la edificación. Así que la entera deidad está profundamente e íntimamente involucrada en el origen y en el funcionamiento de la iglesia. Así que estamos en la iglesia del Dios viviente. Pero en tercer lugar, dice Pablo, columna de la verdad. ¿Qué es esto? Bueno, lo que nos dice es que la iglesia realmente sostiene la verdad. O para ponerlo en términos más gráficos, la verdad de Dios no puede permanecer firme sin la iglesia. Si se elimina la columna de un edificio, en este caso la iglesia, no hay más cimiento, no hay más verdad. Las implicaciones de las palabras de Pablo son muchas, porque lo que está diciendo es que la verdad cada día iría en detrimento si no existiera la iglesia. Sabes, hermano, que ante todo lo que se levanta ahorita de corrientes de pensamiento, de ideologías, etcétera, etcétera, algo que le hace frente continuamente a todo eso, es la iglesia, porque aquí es el lugar donde proclamamos la verdad de Dios. Aparte que Dios ha dicho que su iglesia permanecerá. Así que Dios ha ordenado que tanto la verdad como su columna permanezcan firmes para siempre. Pero como las palabras de Pablo tenían el propósito de ayudar a este pastor Timoteo a comprender la vital importancia de su conducta en la iglesia, también tienen el propósito a nosotros de convencernos del papel que desempeña la vida de la iglesia y la verdad en nuestras propias vidas personales y familiares. Hermano, aislado de la iglesia local, no tendrás un buen parámetro para discernir lo que es la voluntad de Dios. Dios ha dado a su iglesia pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que la iglesia funge como columna de verdad mediante la proclamación de su consejo, mediante la administración de los sacramentos y mediante la protección. Ante todo esto, la iglesia resguarda su verdad. ¿Cómo somos protegidos cuando venimos a la iglesia? De malas enseñanzas, y de muchas cosas más que pudieran atentar contra la vida espiritual. Pero por último, hermanos, también Pablo dice que la iglesia es el baluarte de la verdad. A primera vista, pudiéramos pensar que tienen la misma función, tanto la columna como el baluarte, pero no es así. La palabra que se traduce para baluarte es una palabra totalmente diferente a columna y comunica un matiz totalmente distinto. Esta palabra significa fundamento, sencillamente, fundamento. Muchos han rehusado a hacer esta diferencia porque dicen que la Iglesia Católica Romana se ha valido de esta traducción para apoyar la idea que la Iglesia o que de la Iglesia procede la verdad. Pero aquí no estamos hablando de fuente, sino de fundamento. No estamos diciendo que esta palabra tiene la idea de que la iglesia es la fuente de la verdad. No, la fuente son las escrituras, es Dios mismo. Lo que estamos hablando aquí es del fundamento que es la iglesia para la verdad. Ahora, pensemos esto. ¿Por qué escogería Pablo esta palabra en su intento por ayudar a Timoteo a comprender la primacía y la importancia de la iglesia local? Él quería que entendiera que la única institución que Dios ha prometido preservar a lo largo de los tiempos es su iglesia. Siempre permanecerá y siempre avanzará, sin tener en cuenta los muchos asaltos y catástrofes que la amenazan.
Jesús dijo que yo edificaré mi iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán. Hay algo que nosotros debemos de pensar, hermanos. Nosotros como creyentes debemos de estar expectantes al retorno de nuestro Señor. Pero si el Señor no decidiera venir durante nuestro tiempo de vida, la iglesia va a continuar, la iglesia va a permanecer, van a venir más gente, van a venir más pastores y será un lugar, eso debería ser nuestro anhelo, donde se siga predicando el glorioso evangelio de Jesucristo. Pues la iglesia permanecerá. Así que, hermano, solo queda preguntarnos si la iglesia local es tan importante para nosotros como lo es para el Señor. Él ha dicho que es su casa, que es el testimonio de que es un Dios vivo, que es la columna para presentar su verdad y que es el fundamento para sostener esa verdad. Así que, hermano, ¿aprecias a la iglesia? ¿Realmente amas a la iglesia? Bueno, yo quisiera, hermanos, que oremos y que pidamos al Señor discernimiento, porque con la ayuda de Dios, hermanos, estaremos viendo cada uno de los temas que se derivan de una iglesia local, que estoy convencido que nos ayudará para brindar cimientos sólidos respecto a cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la oportunidad que nos das de pertenecer a tu iglesia. No solamente, Padre, en un plano general, sino una iglesia local. Gracias, Señor, porque tenemos donde reunirnos. Gracias por los hermanos que tú has añadido a tu iglesia. Rogamos, Señor, que tú nos santifiques, que tú nos limpies y nos dirijas en todo momento, Señor, y que cada ajuste, Padre, que hacemos en tu casa sea con el único fin de poder reflejar, Señor, más visiblemente tu carácter, tu gloria. Gracias, Señor, y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.